Un altavoz, en realidad un transductor, porque esto también aplica para los micrófonos, no solamente tiene un componente eléctrico, tiene también un componente mecánico. Y acá entramos a lo que se conoce como circuitos mecánicos. Que básicamente todo este análisis de circuitos mecánicos parte de si alguien cursó o está cursando la carrera de ingeniería, en general, cualquier ingeniería, lo analizan y lo ven mucho en ecuaciones diferenciales. Ya cuando ven resolución de ecuaciones diferenciales de una masa, un peso que se estira o que está colgado, etcétera, ¿ya? Esto viene más o menos o está explicado en ese apartado si alguien quisiera un poco tal vez profundizar. Lo que vamos a empezar a notar es que existen elementos, conceptos muy recíprocos, muy análogos con lo que acabamos de mencionar del tema eléctrico. Y estos son los siguientes. La fuerza, tú necesitas aplicar una fuerza, una diferencia de potencial, pero estamos hablando en fuerza, para que tú puedas desplazar una partícula o un conjunto de partículas. Y su unidad es el newton. Generalmente en física han debido ver que representan las fuerzas con las flechas. Tienes la flecha de la fuerza, de la normal, la gravedad, etc. Cuando tú empujas el objeto, no solamente lo vas a mover a una cierta velocidad, porque tú al aplicar la fuerza lo puedes mover lento o lo puedes mover rápido. Entonces va a haber una velocidad de desplazamiento de partículas. Y esa velocidad suele denotarse con la letra, no, por si acaso no es con la U, es con micro, ¿ya? La U la U griega. Y obviamente, como es velocidad, es metro por segundo cuadrado. Así como nosotros tenemos una impedancia eléctrica, también vamos a tener una impedancia mecánica. Va a haber una oposición al desplazamiento del objeto. Y lo propio, esta oposición, esta impedancia mecánica va a tener dos vertientes. Va a tener una vertiente resistiva y va a tener una vertiente reactiva, compleja. La impedancia en este caso es de una forma muy similar a lo que hemos estado viendo hasta ahorita en la parte eléctrica. Z mecánica, es decir, impedancia mecánica, va a ser igual a una resistencia mecánica más J parte reactiva mecánica. Vamos a concentrarnos en la parte resistiva mecánica que puse por acá la definición y que básicamente está referida al roce. Tú empujas un objeto y va a haber algo que ofrezca una resistencia pura, completa, que es en este caso el roce, la fricción. Puede ser el aire, puede ser el roce entre dos cuerpos. Obviamente cuando nosotros ya estemos hablando de altavoces, básicamente es el aire. Vamos a tener una oposición al movimiento del cono. Entonces esa es nuestra resistencia mecánica y obviamente la unidad es el ohm mecánico. Acá ya empiezan a haber algunos conceptos que suelen hablarse poco. Uno de ellos es la masa mecánica. La masa mecánica básicamente es el peso. Bueno, no es el peso ya, pero es la masa. Y su unidad de medida es el kilogramo. O sea, es obviamente un objeto que tenga mayor masa va a ser más difícil de desplazar o mover que un objeto que tenga menos masa. Eso es bastante obvio. Acá viene otro concepto que tal vez les sea familiar, les sea conocido y que uno siempre... ¿Y eso qué significa ya ese concepto de compliancia? Y que lo van a ver en varios textos, en la universidad, no sé, en la carrera, etc. Es un poco difícil de definir. Es una estructura que cuando es accionada sufre un desplazamiento proporcional directo a la fuerza con la cual se ha aplicado. Básicamente es un resorte, ¿ya? Y es más, su forma de representarla es con un resorte, ¿ya? Entonces la compliancia, básicamente por la mecánica, estamos hablando, acuérdense, inmediatamente resorte. Y si empezamos ya a un poco hablar de altavoces, estaríamos hablando de las suspensiones, tanto las externas
como las internas. Su unidad de medida es el metro sobre el newton. Transformadores mecánicos generalmente están referidos a palancas. Y les voy a mostrar por ahí un par de gráficos para que quede un poquito más claro. Movilidad mecánica, similar a lo anterior, es 1 sobre Ohm mecánico. La capacidad más bien de facilidad de flujo. Y acá empezamos ya a ver un poco con qué nos vamos a encontrar en algunos textos, en los libros, etc. Vamos a tener un generador de fuerza, vamos a tener un generador de velocidad U, esta es la forma de representación de la resistencia mecánica, y finalmente tenemos la parte reactiva, la masa mecánica, que suele denotarse con este tipo de simbología, la compliancia mecánica, que suele denotarse con un resorte, y el transformador mecánico, que se representa con la clásica palanca. Lo propio, si se fijan, la parte de resistencia mecánica en su comportamiento estacionario es constante. La masa mecánica y la compliancia mecánica van a tener un ataque, un release, así lo vamos a manejar. Ya no son los conceptos apropiados, pero me parece que nos van a ser muy útiles para comprender esto, ¿ya? Principalmente si uno no tiene las nociones matemáticas suficientes. Pero una vez que están en accionar, su comportamiento es constante, que en el fondo es el que a nosotros nos interesa y es el que vamos a aplicar. Y el transformador mecánico, no vamos a mencionar mucho al respecto, directamente no ingresa en el diseño de cajas acústicas, pero está bueno mencionarlo para un poco contraponer con lo que hemos visto de los circuitos eléctricos. Esto es a grandes rasgos el tema de parte mecánica, ¿ya? Entonces, un poco repasando, hemos visto la parte de los componentes eléctricos, voltaje, corriente, impedancia, que tiene una parte resistiva, una parte reactiva, y luego hemos visto el tema de mecánico, que tenemos fuerza, velocidad, y tenemos una impedancia reactiva y resistiva, la resistencia mecánica, la fricción, el roce, y la parte reactiva, la masa mecánica y la compliancia mecánica.